Ya, a ver, nos quedamos en esta parte de los triángulos. Voy a borrar esta T porque a veces se interpreta como teorema. Ya tenemos estos dos triángulos. En el primer caso, tenemos que es un triángulo rectángulo y nos pide que encontremos los ángulos alfa y beta. Son los ángulos internos, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar estos dos ángulos? Además nos da una información. Beta es 8 veces alfa. Entonces, muy bien. Vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos un ángulo que se llama alfa. Tenemos un ángulo que se llama beta. Alfa no sé quién es. Pero beta sé que es 8 veces alfa. Es decir, 8 veces alfa. 8 por alfa. Y ya, necesitamos saber estos dos. Además de eso, que es un triángulo rectángulo, es decir, que cierto ángulo va a medir 90 grados. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo con propiedades. ¿Qué decíamos que tenía que pasar con los ángulos internos para que sea un triángulo? ¿Qué pasa con los ángulos internos de un triángulo? ¿Qué tiene que pasar con los ángulos internos para que sea en efecto un triángulo? Que la suma de alfa más beta más el ángulo que ya sabemos me dé 180 grados. Que la suma sea suplementaria. Muy bien. Como tenemos esta información, vamos a reemplazarle. Alfa, no sé cuánto es, se queda como alfa. Beta, sabemos que es 8 veces alfa. Y este 90 ya lo vamos a cambiar de lado. 180 grados menos 90 grados. Y tenemos 8 más 1 son 9, alfa. Y esto es igual a 90 grados. De manera que alfa es igual a 10 grados. Y ya sabemos cuánto vale alfa. Y ahora vamos a escribir la respuesta. En respuesta tenemos que alfa vale 10 grados y beta en cambio vale 8 veces alfa, que sería 8 por 10 grados, que es 80 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de 80 grados y aquí tenemos uno chiquito de 10 grados. 10 más 80 son 90, más 90, 180 grados. Se cumplen las propiedades de lo que son los triángulos. Y ahora vamos a ver el siguiente, el anterior clásico. Esto no es difícil, ¿no? Simplemente hay que acordarnos que internamente los ángulos deben sumar 180 grados. Y como ya sabemos esa información, y además vemos la relación que tenemos entre los dos ángulos, ya el ejercicio simplemente hay que responderlo. ¿Qué era importante de este ejercicio? Saberse esta liñita de aquí, que la suma de los ángulos internos me tiene que dar 180 grados. Además de eso, el interpretar el cómo se escribe que beta sea 8 veces alfa. Y estaría escribir el ángulo en función del anterior o en función del otro, ya simplemente para despejar una variable. Y ahora, un triángulo isósceles. ¿Qué pasa con los triángulos isósceles? Que tienen dos lados iguales y uno desigual. Y en la parte interna, pues lo mismo, que vamos a tener que la suma de los ángulos van a ser los mismos. Pero como un lado es igual al otro lado, estos ángulos de aquí cabe la particularidad que son los mismos. Este de aquí es igualito que este en ángulos. Porque este de aquí con este de acá son lados iguales. Entonces aquí vamos a escribir, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir la ecuación de acá. ¿Qué tiene que pasar con los ángulos internos para que esto sea un triángulo? Que alfa más beta más gamma tiene que darme 180 grados. Esta es la particularidad de los triángulos.
Pero vamos a escribir además, alfa es alfa, beta es 4 veces alfa. Y gamma, que encontramos que como es un triángulo isósceles, este ángulo es igualito que el anterior, 4 veces gamma. Y esto es igual a 180 grados. Tengo una alfa más 4 alfa más 4 alfa son 9 alfa. Y esto es igual a 180 grados. Si divido todo para 9, esto me da que es 20 grados. Y ya tengo la respuesta. Y ahora, aquí no terminé el ejercicio porque uno usualmente dice y encuentra la variable y ahí acaba la cosa. No, hay que escribirlo. Hay que responder la pregunta porque me pregunta cuál es el valor de los ángulos. Alfa es 20 grados. Beta es 4 veces alfa, que en este caso es 4 por 20 grados, que en este caso beta es 80 grados. Y gamma es igual a beta, que es 4 por alfa, que es 80 grados. Entonces ya tenemos los 3 valores de los ángulos. Y entonces verificamos, por si acaso me haya descuadrado en alguna parte. 20 más 80 son 100, más 80 son 180 grados, que en efecto cumple la propiedad de los triángulos. Y encontramos cuáles son los ángulos de cada uno de estos triángulos. Muy bien, preguntas, dudas o inquietudes. Si le salió, por ahí hubo alguna cosita. Bien, eso no es tan difícil, ¿no? Simplemente hay que saberlo, el escribir, el interpretar y el ver qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a responder. Muy bien, aquí acabamos con lo que son los triángulos. Nos vamos a pasar un poquito con lo que son los cuadriláteros y terminamos con lo que son las circunferencias. Los cuadriláteros. Como su nombre lo indica, tiene 4 lados. ¿Cuáles son las figuras geométricas más comunes que tienen 4 lados? El cuadrado, el rectángulo, el rombo. Muy bien, tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo, lo que nosotros conocemos también como trapecio. Hay muchísimos cuadriláteros, pero entre ellos los más importantes destacamos como el cuadrado, como el rectángulo, como el rombo. Trapecio ya simplemente es una variación entre triángulos y rectángulos, que tranquilamente con estos dos anteriores lo podemos estudiar. Ahora, ¿qué sabemos de lo que son los rectángulos? Externamente, nosotros conocemos como rectángulos aquella figura que tiene dos lados iguales y sus otros dos lados pues distintos de los anteriores, pero que igualmente son dos lados iguales. Tenemos dos lados iguales y dos lados iguales, pero que entre estos dos no son iguales. Y forman 4 lados. Eso externamente, visualmente. Internamente encontramos que tiene todos los ángulos iguales. Externamente son los lados, las propiedades externas. Pero internamente, si nosotros graficamos lo que es un rectángulo, nos encontramos con que sus ángulos internos, ángulos recuerden que es formado por dos segmentos por dos lados unidos a través de un vértice. Sus ángulos son igualitos. Un rombo tiene 4 lados iguales. Tiene 4 lados iguales. Y como es la figura, externamente le encontramos de esta forma, como si fueran dos triangulitos, pero más rectito. Ya ves, tenemos esto.
tenemos 4 lados iguales, pero estos ángulos es de dudosa procedencia. Tenemos 4 lados iguales. Cuando nosotros encontramos que son 4 ángulos iguales, esto se define como equiángulo. X de igualdad y ángulo pues de ángulo. Y esto de aquí, cuando tenemos que los lados son iguales, se define como equilátero. La palabra X viene de igualdad y látero pues de lado. Y llega lo que es la definición de lo que es un cuadrado. Un cuadrado es una mezcla de un rectángulo con un rombo, que quiere decir que un cuadrado es equilátero y es un equiángulo. Es decir, tenemos 4 lados iguales y tenemos que sus 4 ángulos también son iguales. Y tenemos un cuadrado. 4 lados iguales con 4 ángulos iguales. Para figuras de este estilo, nosotros podemos encontrar el área como base por altura. Y en este caso no es tanto el misterio de quién es la base y quién es la altura, ¿no? Porque si son los lados iguales, pues la base y la altura van a ser los mismos. Excepto en lo que son los rectángulos, que aquí tenemos otra particularidad. Muy bien, esto en cuestión de lo que son los cuadriláteros. No son difíciles de estudiarlos, más que todo son fórmulas para encontrar perímetros y para encontrar áreas. Hablando de perímetros, ¿cuál es el perímetro de un cuadrilátero? En los perímetros nosotros encontramos que es la suma de todos los lados. Lado más lado más lado más lado. Sean estos iguales o sean distintos. Lo mismo para lo que son los triángulos. Lado más lado más lado. En el área ya trabajamos un poquito con lo que es la profundidad. Base por altura. Muy bien. Esto en cuestión de lo que son los cuadriláteros. Vamos a pasarnos a una parte que es muy importante, que son las circunferencias y los círculos. Que eso ya es un poquito más de trabajo. Circunferencias y círculos. Cuando nosotros nos referimos a una circunferencia, nosotros generalmente nos podemos imaginar lo que es una figura redonda de este estilo. Y ya tenemos una circunferencia. ¿Pero qué es una circunferencia? ¿Qué es un círculo? Una circunferencia es el bordecito que tenemos de un círculo. Es toda esta parte de aquí. Todo este bordecito de acá que está rodeando el círculo. Esto de aquí es una circunferencia. Todo el bordecito. ¿Y qué es un círculo? Bueno, esto tiene cierto centro. ¿Y qué es un círculo? Un círculo es todo lo que tenemos acá, junto con el borde, ¿no? Todo lo interno de acá. Perdón si me salgo. No me acuerdo si pasé el jardín. Ya, tenemos todo esto. El círculo es la parte interna con los puntos que tenemos al final, es decir, en el borde. Y la circunferencia son todos los puntos que tenemos en el borde. Y aquí viene otra vez la palabra punto. La circunferencia tenemos los puntos que lo rodean. El círculo tenemos todos los puntos que empieza desde el origen hasta llegar al bordecito de acá. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que un punto esté o pertenezca a un círculo? ¿Qué quiere decir que un punto pertenezca a un círculo? ¿Qué quiere decir que un punto A esté en un círculo? Que el punto A puede estar dentro, puede estar en el borde, puede estar por acá, puede estar en el origen. Esto es que un punto pertenece a un círculo. Y un punto que no pertenece a un círculo es que está fuera, que ni le toca, ni se acerca. O puede estar un poquito por el borde, pero como está fuera, pues no está. ¿Y qué quiere decir que un punto esté
sobre el círculo o en la circunferencia. Que el punto esté exactamente en el borde del círculo, en el borde de la circunferencia, en el borde del círculo. Son dos cositas que hay que tenerlos en cuenta. Cuando me pregunten, ¿tal punto pertenece o no pertenece al círculo? Hay que saber resolver dicha ecuación. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando con un círculo? Generalmente nosotros nos encontramos con la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado más r al cuadrado, que es la fórmula para describir un círculo o una circunferencia. El radio al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio del círculo al cuadrado. Eso es lo que me delimita de cuán grande va a ser mi círculo. Y el decir que un punto A pertenezca a este círculo es que satisfaga esta ecuación de aquí, que lo pueda reemplazar y que esta ecuación en efecto se pueda cumplir, me dé la igualdad. De estos círculos, de estas circunferencias, nosotros podemos sacar ciertas partes, ciertas propiedades que son importantes el tenerlas en cuenta. El punto central del cual equidistan todas estas distancias alrededor de la circunferencia, nosotros lo llamamos como centro. La distancia más corta del centro al borde se define como radio. Y si yo completo todo un segmento de recta desde el borde, de borde a borde, pasando a través de lo que es el centro, nosotros lo interpretamos como, ¿cómo es esto? Diámetro. Tenemos tres partes, el centro, el radio y el diámetro. Además de eso, nosotros encontramos ciertas particularidades que podríamos tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trazo una recta de línea? Bueno, ¿qué pasa si yo trazo una recta que pasa a través de un solo punto, que interseca en un solo punto con este círculo de aquí, con esta circunferencia? Este punto T nosotros lo definimos como punto tangente. T se llama punto tangente porque corta en un solo punto. Tenemos otro estilo de recta que viene a ser de este estilo, que corta en dos puntos. Esta de aquí la vamos a llamar una R. Esta R se define como recta secante, porque corta en dos puntos a la circunferencia. Esta de aquí la vamos a llamar S. Esta S se define como recta tangente. Recta tangente porque corta en un solo punto con lo que es la circunferencia. El T es el punto tangente. Y aquí tenemos dos puntos que corresponden a la recta secante y que quiere decir que tenemos dos intersecciones con lo que es la circunferencia. Muy bien, aquí tenemos ciertas partes que es importante también tenerlas en cuenta. Además de eso, las propiedades, cómo encuentro el perímetro y el área de un círculo. En el caso del perímetro tenemos que es 2 por pi por radio. Y aquí dependemos de cuán grande es el radio, cuán chiquito es el radio, de cuánto mide el radio del círculo. Y el área sería pi por radio al cuadrado. Ya tenemos estas dos propiedades, son para medir lo que es el círculo. ¿Qué más es importante? Ya. Bueno, nosotros, tenemos muy rayado este círculo de aquí. Entonces hay que recordar, ¿qué hay que recordar? ¿Qué era un círculo? Un círculo empieza en el centro y es todo esto de aquí junto con el borde. Esto es un círculo. Junto con todo y el borde.
¿Qué es la circunferencia? Es lo que borda, lo que rodea al círculo. Es todita la parte externa, todita la línea que lo circula. Y aquí entra otra cosa. ¿Qué es el arco? Un arco es un segmento del círculo que la tenemos en cuenta. Esto es un arco, un pedacito del círculo, que no lo completa, simplemente es un arco. Y ya está. ¿Por qué es importante estudiar los círculos o las circunferencias? Hay una fórmula en específico que es muy, muy importante, que es el círculo unitario. Y el círculo unitario es una cosa que me permite estudiar muchísimas particularidades, que cumple con todas las propiedades, pero con un radio lo más fácil de estudiar. El círculo unitario, bueno, espérenme un ratito. Tenemos un círculo de radio 1, que como es un círculo, es todito esto con lo que bordea, ¿no? Este es el círculo unitario. Para describir la ecuación matemática, nosotros tenemos que describir todos los puntos que encontramos aquí, que rodea todo este círculo. Antes de eso, es importante revisar lo que es la ecuación que describe la circunferencia unitaria. Como anteriormente lo describíamos, esto corresponde a un x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, que en este caso lo que estamos refiriéndonos es a un radio igual a 1. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Decir que un punto pertenece a la circunferencia unitaria es decir que pueda satisfacer esta ecuación de acá. Y si yo tomo un punto XY, la suma de sus cuadrados me dé 1, porque 1 al cuadrado es 1. Ya tenemos. De esta forma se interpreta cuál es la circunferencia unitaria. Y cómo se interpreta cuáles son los puntos que están dentro del círculo unitario, en este caso necesitamos todos. X al cuadrado más Y al cuadrado. Todos los de XY que sea menor o igual al radio al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Entonces aquí ya utilizamos lo que es un poquito más el menor o igual. En este caso vamos a trabajar solo con la circunferencia, porque es un poco más fácil el trabajar con el borde, con lo que nos rodea. Y entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué quiere decir que un punto esté sobre esta circunferencia unitaria? ¿Qué querrá decir que un punto esté sobre esta circunferencia unitaria? Ya que un punto esté sobre esta circunferencia, por ejemplo, que el punto A esté sobre esta circunferencia, quiere decir que satisfaga esta ecuación de aquí. Por ejemplo, si A es igual a B, un punto que tiene coordenada X y coordenada Y. Si yo quiero verificar que en efecto está sobre esta circunferencia, reemplazamos X, que es igual a A al cuadrado, más Y, que es B al cuadrado, y me tiene que dar su suma al cuadrado 1. La suma de sus cuadrados me tiene que dar 1. Si satisface esta ecuación, quiere decir que el punto está en efecto sobre la circunferencia unitaria. ¿Para qué me sirve la circunferencia unitaria? Hay una parte muy bonita de matemática que se llama las funciones trigonométricas o trigonometría, que la podemos estudiar a partir de lo que es una circunferencia unitaria, que es a lo que vamos a entrar ahorita. Simplemente la vamos a dar por arriba y las propiedades, porque el estudiarla sí requiere un poquito de tiempo. Muy bien, dicho esto, empezamos con lo que es la parte de trigonometría. ¿Quién ha escuchado la palabra trigonometría?
Que el nombre nomás lo tiene medio complicado, pero no es feo, es bonito. Entonces, para estudiar trigonometría, necesitamos el círculo unitario. Entonces lo vamos a graficar nuevamente el círculo unitario. Ya más o menos. ¿Qué quería decir el círculo unitario? Que el radio, esto está más feo que cualquier cosa, está más chueco, perdón. ¿Qué quería decir que sea una circunferencia unitaria? Que el radio, sea cual fuere, va a valer 1. Se dice grandecito más que todo para que veamos las propiedades que podemos obtener de esta circunferencia. Entonces, como estamos en un plano, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Y este es un círculo unitario. Es decir, que el punto de acá vale 1 y el punto de acá vale 1. Porque si lo reconocemos como centro, el 0, 0, la distancia del centro a uno de los bordes va a valer igual que el radio, es decir, 1. Para estudiar un poco lo que son las relaciones trigonométricas, nosotros vamos a introducir un triángulo rectángulo que dista desde el centro al borde de la circunferencia. Entonces de esto tenemos que vale 1, porque es la distancia del centro a uno de los bordes. Si le hacemos una proyección de este punto de aquí, que lo vamos a definir como punto terminal, al borde inicial, que vendría a ser aquí, esto es una proyección que tenemos. Y entonces, si tomamos la distancia del origen a este punto de acá, tenemos que nos encontramos con un triángulo rectángulo, cuyo ángulo de aquí vale 90 grados, cuya hipotenusa vale 1 porque es la distancia, la distancia desde el origen hasta el borde, y tenemos ciertas propiedades de aquí. Este punto terminal lo vamos a definir como un punto XY. Es decir, la distancia del origen a este punto de aquí mide X. Y si le hacemos una proyección con lo que es el eje de las Y, la distancia del inicio al fin del origen hasta esta proyección de aquí vale Y. Y entonces ya podemos estudiar un poquito las relaciones de los catetos a través de cierto ángulo que lo vamos a definir como alfa. El ángulo se está formando a través del lado inicial con el lado terminal. El lado terminal es el que me indica el punto terminal o el punto en donde estamos terminando. Cuando estamos viendo en esta parte de los ejes, nosotros vamos a tomar como lado inicial el eje de las X. Y de aquí vamos a ver cuánto vale cierto ángulo y en qué dirección vamos a tener. Que ya vimos cuándo era positivo y cuándo era negativo dicho ángulo. Entonces, dicho esto, ya tenemos los nombres de X, Y y 1. Vamos a separarle, vamos a hacerle en un cachito acá, más grandecito, y vamos a ver cómo se interpreta este triángulo rectángulo. Entonces tenemos X, tenemos ya el triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo alfa, tenemos la medida de esta hipotenusa que es 1, tenemos la medida del lado inferior que es X y tenemos la medida del lado lateral que es Y. Tenemos ciertas partes. Además de esto, que era un triángulo rectángulo. Es decir, que vamos a tener 90 grados acá. Y entonces, anteriormente lo llamamos como cateto y cateto, hipotenusa, ¿verdad? Eso no cambia. Tenemos la hipotenusa, tenemos los catetos, cateto y cateto. Pero cuando nosotros ya identificamos un ángulo, vamos a trabajar alrededor de este ángulo. Y entonces, ya no simplemente lo vamos a llamar cateto y cateto. Van a tener dos nombres, lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente o el cateto adjunto. El cateto opuesto, miramos en dónde está el ángulo que vamos a trabajar. Y entonces el opuesto es el que está justo al frente, el cateto opuesto. Y el adyacente es el cateto que está junto al ángulo.
En este caso es la X, cateto adyacente. Con estos nombres, y esto es la hipotenusa, que esto no cambia. Con estos tres nombres nosotros vamos a definir lo que son, las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Tenemos tres principales, lo que es el seno, lo que es el coseno y lo que es la tangente. De estas me gusta resaltar lo que es el seno y el coseno porque son los más importantes. No porque las demás no sean importantes, sino porque pueden ser estudiadas a través de estas dos. La función seno, bueno, la razón trigonométrica seno del ángulo, porque aquí tenemos que mencionar seno de qué cosa estamos obteniendo, es el seno del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En cambio, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente o adjunto sobre lo que es la hipotenusa. Anteriormente, en este triángulo, ya vimos cuánto vale o cuál es el nombre de estos catetos y lo podemos reducir un poco más. Cateto opuesto es Y y la hipotenusa vale 1. Entonces el seno en este caso vale Y. El coseno es el cateto adyacente que es X y sobre la hipotenusa que es 1. Y esto es igual a X. Y entonces, por eso es importante el estudiar trigonometría a través del círculo unitario, para no tener que estar dividiendo por algún otro número, sino simplemente para uno. ¿Por qué decimos, o bueno, por qué yo digo que el seno y el coseno son dos de los principales? Porque la función tangente lo podemos estudiar a través de lo que es la relación del seno con el coseno. La tangente es seno sobre coseno. Que si recordamos los dos anteriores, podemos escribir el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno, en cambio, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros recordamos lo que es la regla de medios con medios y extremos con extremos, podemos simplificar el denominador de las dos expresiones y me va a quedar de los laterales el cateto opuesto sobre los de la mitad, que es el cateto adyacente. En este caso, el opuesto es Y y el adyacente es X. Con por supuesto escribiendo que X es distinto de 0 porque tenemos que evitar la división por 0. Entonces tenemos ya las tres funciones trigonométricas más importantes que podríamos encontrar. Vamos a poner acá casita porque me faltan otras tres. Muy bien, ¿por qué escribimos que sea distinto de 0 la X? Para evitar la división por 0 y recordarles que no existe división por 0 matemática, ¿no? Me falta esto de aquí. Ya. De estas tres podemos deducir otras tres más. Lo que es, ¿cómo se llama? La cosecante del ángulo, que es igual a 1 sobre el seno del ángulo. En este caso sería 1 sobre Y. Ya sin evitarme lo que es el cateto opuesto y la hipotenusa, porque cuando yo identifico quién es el seno, el coseno y la tangente, ya lo demás viene solito. Diciendo que Y es distinto de 0, ¿no? ¿Quién es el coseno? Bueno, en este caso cosecante viene la secante del ángulo, que se interpreta como sec del ángulo, que es 1 sobre el coseno del ángulo, que es igual a 1 sobre X, donde X debe ser distinto de 0. Y tenemos un análogo a la tangente, que es la cotangente del ángulo, que es igual a 1 sobre la tangente. Que no me acuerdo de esto, pues es el coseno sobre el seno.
que en este caso el coseno sobre seno es de x sobre y. Y aquí también tenemos que decir que y es distinto de 0 para evitar la división por 0. Entonces ya tenemos identificadas cuáles son las 6 funciones, las 6 relaciones trigonométricas. De estas relaciones surgen lo que es, bueno, es análogo, bastante análogo a lo que son las funciones trigonométricas. En el caso de las funciones trigonométricas, lo que encontramos es que el ángulo va a estar variando. Y entonces en este caso, la variable va a ser el ángulo y estos valores van a ser dependiendo de cuál ángulo voy a estar trabajando o con cuál ángulo voy a estar trabajando. Muy bien. Esto también, las relaciones trigonométricas es importante el conocer con respecto a qué ángulo estamos trabajando. En este caso, todas estas 6 razones trigonométricas las trabajamos a partir del ángulo que tenemos a la izquierda, a través de alfa. Pero no van a ser las mismas, muy probablemente no serán las mismas, si yo en cambio trabajara con este ángulo de acá, que le llamamos beta. Sería el seno de beta y tendríamos que ver quién es el opuesto, quién es el adyacente. Las razones trigonométricas dependen de en dónde estoy tomando el ángulo, qué ángulo estoy tomando para trabajarlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas o inquietudes acerca de estas razones trigonométricas? Bien, no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Vamos a ver. Si tuviera un triángulo, en este caso dibujémosle normalito. Tengo el siguiente triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque cierto ángulo vale 90 grados. Y supongamos que tenemos los valores 5, 3 y 4. Vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas con respecto a estas medidas. Pero aquí me falta, cuando me dicen encontrar las 6 razones trigonométricas y simplemente me dan un triángulo de este estilo, me falta una cosa, me falta saber con respecto de qué ángulo voy a trabajar. En este caso vamos a trabajar con alfa que está en la esquina inferior derecha. Y vamos a ver quién es el seno de alfa, quién es el coseno de alfa, la tangente, cotangente, la secante y la cosecante de los ángulos. Entonces, el seno de alfa, ¿a qué es igual? Seno de alfa va a ser el opuesto, que es 3 en este caso, sobre la hipotenusa, que es 5. Identificar quién es el opuesto respecto de ese ángulo. ¿Quién es el adyacente? Es importante, porque si no lo tengo en claro, vamos a hacer un caos. Entonces, el opuesto, ¿quién es? El que está al frente del ángulo. El adyacente, el que está al ladito del ángulo. Por eso adyacente o adjunto. Y la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces tenemos el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo perdón, es igual al adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Y la tangente del ángulo es igual al seno sobre el coseno. 3/5 sobre 4/5, que es igual a 3 sobre 4. Esto en relación del seno y el coseno. Lo quiero hacer más directo, pues es el opuesto sobre el adyacente. 3/4. Y vamos a pasarnos a los otros 3, que es la cosecante del ángulo. Aunque también en vez de escribir cosec, le podemos escribir CSC, cosecante. En este caso es 1 sobre... Sí, siempre se compra que la hipotenusa es más grande que sus lados. Por eso es que la hipotenusa es el lado más largo. Volviendo, la cosecante es 1 sobre seno. En este caso es la hipotenusa sobre el opuesto, que es 5/3. La secante del ángulo es el adyacente
que es 1 sobre el coseno. En este caso, la hipotenusa sobre el adyacente, que es 4. Y la tangente, de la tangente tenemos la cotangente. La cotangente del ángulo, que es igual. Si la tangente era el opuesto sobre el adyacente, la cotangente es el adyacente sobre el opuesto. 4/3. Y ya tenemos las 6 razones trigonométricas a partir de cierto ángulo. Estas son para este ángulo, pero ¿qué pasa si yo no quiero trabajar con ese ángulo y pido el de acá? Este ángulo rojo de acá. Tengo que identificar el opuesto. El opuesto del rojo viene a ser acá, el que está al frente. Y el adyacente, el que está adjunto. Y entonces, en este caso, para este ángulo de aquí, vamos a tener el seno de beta, el coseno de beta, la tangente de beta. ¿A qué es igual el seno de beta? ¿A qué es igual el seno de beta? Muy bien. El opuesto sobre la hipotenusa. 4/5 en este caso. Simplemente guiémonos por los colores. El coseno de beta, ¿a qué es igual? Muy bien. El adyacente sobre la hipotenusa, que es 3/5. ¿Y la tangente a qué es igual? Muy bien, el opuesto sobre el adyacente. Ya las otras tres son análogos. ¿A qué es igual la cosecante, la secante y la cotangente? La cosecante de beta, ¿a qué es igual? La secante de beta, ¿a qué es igual? Y la cotangente de beta, ¿a qué es igual? En este caso simplemente le damos la vuelta. 5/4 con la cosecante, con la secante 5/3 y la cotangente 3/4. Recordar además que el seno y la cosecante los podemos relacionar, que el coseno y la secante los podemos relacionar y la tangente con la cotangente, pues el nombre mismo me indica que lo podemos relacionar, ¿no? Hay veces en las que uno se confunde. El seno a veces lo relaciona con la secante, ¿por qué? Porque empieza con la S. O el coseno con la cosecante, a veces uno se confunde, ¿por qué? Porque empieza con la C, pero no, es al revés, como que el nombre más largo le corresponde al seno y el más chiquito al coseno. Y esto no creo que les cause mucha dificultad. Lo que es importante es saber desde dónde estamos viendo el ángulo, identificar el opuesto e identificar el adyacente. Y saberse además que podemos hacer estas relaciones trigonométricas porque es un triángulo rectángulo. Si no tuviera un triángulo rectángulo, pues muy dudosamente lo podría hacer. Esto con respecto a lo que son las razones trigonométricas. Hablemos de funciones. Sí, hablemos un poquito de funciones, poquito. Tenemos 6 funciones trigonométricas. Lo que es la función seno, que va de los reales en los reales, tal que cada x le hace corresponder una función seno de x. Esta es la función seno. No tenemos restricción alguna, porque como lo vimos anteriormente, no tenemos división por cero, no tenemos restricciones. La función coseno es una función que va de los reales en los reales, tal que a cada x le hace corresponder un coseno de x. En este caso, el coseno tampoco tenemos ninguna restricción. Pero empezamos con la tangente. La tangente tiene un cierto dominio, que lo vamos a poner como dominio, que llega a un codominio que como son funciones reales, son los reales, tal que a cada x le hace corresponder una tangente de x. ¿Por qué no escribimos directamente cuál es el dominio de la tangente? Porque la tangente de x
se le puede escribir como la función seno de x sobre el coseno de x. Y en este caso tenemos un denominador. Tenemos el coseno. ¿Y qué tenemos que escribir? Que el coseno de x sea distinto de 0. Entonces tenemos que encontrar todos los puntos tal que esta función se haga 0 y quitarlos de este dominio. Entonces aquí ya tenemos ciertas particularidades. Entonces esto ya los van a ver más en carrera. Bueno, no en carrera, más que todo en la materia. No me voy a centrar mucho en esto. ¿Cuál es el dominio? Son los reales quitados los ceros de la función coseno, que se escribe de esta forma, que van los reales. Pero ¿cuáles son los ceros de la función coseno? Son los que me tocaría identificar. Y bueno, tenemos de esas tres y de aquí vienen las otras tres. Lo que es la función cosecante, que en este caso también van a ser los reales sin algo, que se base a los reales, tal que a cada x le hace corresponder una cosecante de x. ¿Qué es eso que le tengo que quitar? Recordemos que la cosecante se escribe como 1 sobre el seno de x. Y entonces aquí también tenemos un denominador. Y este denominador tenemos que asegurarnos que sea distinto de 0. Entonces le tenemos que quitar los ceros del seno. En este caso no es con corchetes porque esto ya aparte es un conjunto. A ver, tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cosecante y viene la secante. Que en este caso, escribámoslo de una vez, la secante de x se escribe como 1 sobre el coseno de x. Y entonces lo mismo que lo anterior, tenemos que quitarles los ceros del coseno para evitar la división por 0. Entonces son los reales sin los ceros del coseno hacia los reales, tal que cada x le hace corresponder una secante de x. Tenemos 5 de las funciones y me falta la última. La última que nos falta es la cotangente. La cotangente, lo mismo. En este caso, la cotangente de x se escribe como el coseno sobre el seno. Y le tenemos que quitar los ceros de la función que está en el denominador. Entonces sería el seno de x distinto de 0. Estos números de aquí los tenemos que quitar del dominio. Son los reales sin los ceros de la función seno, que va hacia los reales, tal que a cada x le hace corresponder una cotangente de x. Estos chiquitos de aquí, que son los ceros de las funciones trigonométricas, hay que estudiarlos con cuidado. Puede ser de manera gráfica o de manera análoga, que esto es un poquito más de deducción. ¿Por qué es importante introducir las funciones en este momento? Porque ya como nosotros conocemos las relaciones trigonométricas, el recurrir directamente a las funciones ya es explícitamente darles una fórmula a estas funciones, darles una fórmula a las razones trigonométricas y decirles que explícitamente no deben estar centradas en cierto ángulo, sino que se van a mover alrededor de todo el círculo unitario, devolviéndome ciertos valores. Muy bien, hablamos de razones, hablamos de funciones, hablemos de identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas que es importante es repasar de dónde salen, cómo surgen y hacia dónde van. ¿Quién recuerda alguna identidad trigonométrica? De las identidades trigonométricas yo resalto una que es muy importante, que es la relación con el teorema de Pitágoras. Teníamos pues que x al cuadrado más y al cuadrado era igual a 1, que es la ecuación que describe la circunferencia unitaria. Si recordamos cómo relacionábamos x y y, recordemos de arribita, y lo relacionábamos como el cateto opuesto. En razones trigonométricas lo relacionábamos con el seno.
X lo relacionábamos con el cateto adyacente. Si recordamos en razones trigonométricas, lo podemos relacionar con el coseno. Análogo lo podemos interpretar acá. Tenemos pues el coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Esta es una de las razones trigonométricas de las cuales desglosa todo lo demás, o bueno, casi todo lo demás. Esta es la relación entre el seno y el coseno de los ángulos, cuya suma, si están al cuadrado los dos, es 1. De aquí podemos deducir algunas más. Podemos despejar que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Es básico, es tranquilo y está sencillito. Podemos relacionarlos con la secante, con la tangente y con la cotangente. Tenemos pues el coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo igual a 1. ¿Qué pasa si yo divido todo para el coseno del ángulo? Si yo divido todo para el coseno cuadrado del ángulo, ¿qué me voy a encontrar? En esta parte también me gustaría resaltar. Vamos a abrir otra vez otro paréntesis de aquícito para ir poniendo lo que se me va olvidando. No quiero que se malgaste acá. El coseno del ángulo, lo mismo para el seno, la tangente y las demás, al cuadrado se puede escribir como coseno al cuadrado del ángulo. Esto es lo mismo, ¿no? Y lo mismo de forma al revés. Entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con esto? Coseno con coseno al cuadrado, los dos se puede simplificar y me queda 1. Me quedaría 1. Más seno sobre coseno. ¿Cuál era la función trigonométrica que me relacionaba el seno del ángulo con el coseno del ángulo? Esto aquí era igual. Muy bien, a la tangente del ángulo. Entonces, como tenemos al cuadrado en los dos casos, tenemos tangente al cuadrado del ángulo. Y 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. 1 sobre coseno del ángulo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Uno sobre coseno del ángulo, ¿a qué era igual? ¿Qué función trigonométrica la relacionaba? Muy bien, la secante. Y entonces 1 sobre coseno cuadrado del ángulo es la secante al cuadrado del ángulo. Y ya tenemos la relación entre la secante y la tangente. De la misma manera podemos relacionarlo con lo que es la cosecante y la cotangente. Entonces volvemos a escribir coseno cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1. Si en el anterior dividimos para coseno, en este caso vamos a dividir para seno cuadrado del ángulo sobre el seno al cuadrado del ángulo. Y aquí podemos simplificar el seno al cuadrado con el seno al cuadrado que me regresa a 1 y ver qué es lo que vale cada uno de estos pedacitos. Coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, ¿a qué es igual? ¿A qué era igual el coseno sobre el seno del ángulo? Muy bien, es igual a la cotangente del ángulo. Y de una vez, 1 sobre el seno del ángulo, ¿a qué era igual? Muy bien, la cosecante.
Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado me da la cotangente al cuadrado del ángulo. Más 1 me da 1 sobre el seno cuadrado del ángulo. Este es un cuadrado. Que es la cosecante al cuadrado del ángulo. Y ya tenemos la otra relación. Simplemente de la primera ecuación que escribimos. Podemos tener la relación coseno, seno, tangente y cotangente. Que no me acuerdo directamente porque sinceramente son muchísimas las identidades trigonométricas que me tocaría recordar. Simplemente esta de aquí es la clave para todas las demás. El saberse cuándo puedo dividir, cuándo puedo multiplicar, cuáles son las razones trigonométricas, que eso también es fundamental, sale todo lo demás. Además de eso, hay una cosa que suele causar confusión y es por no usar paréntesis. Es que coseno al cuadrado del ángulo es distinto a decir que tengo coseno del ángulo al cuadrado. Esto no es igual. En este caso, el cuadrado afecta todita la función trigonométrica, que es el coseno. En este caso de aquí, afecta simplemente a la variable o al ángulo que estamos utilizando o con el que estamos trabajando. Así que hay que tener precaución, cuidado y evitar esto. Esto para todo, ¿no? Para el seno, para el coseno, para la tangente, para todas las demás. Esta de aquí sí se cumple, porque es lo mismo elevar al cuadrado la función que tener la función elevada al cuadrado. Esto sí. Esto simplemente es notación y es para más comodidad. Muy bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes acerca de esta parte de esta identidad? Ya. Bueno, vamos a hacer otro paréntesis aquí chiquitito. Y vamos a hablar de las funciones inversas. Ojo que recién acabamos de ver una identidad trigonométrica, ¿no? Porque hay muchísimas. Vamos a hablar un poquito de las funciones inversas. Déjenme ver si tengo espacio arriba. Aquí tengo espacio. Estas son las funciones y vamos a hacerle un cachito y le vamos a acomodar las funciones inversas. No me gusta mucho meterme en esta parte porque se necesita un poquito más de materia para saber cuáles son las funciones inversas, pero sí lo podemos introducir así nomás. El seno, el coseno y la tangente tienen sus inversas. Las funciones inversas de estas se diferencian porque se escribe como, en este caso, seno, como vulgarmente se dice la menos 1 de x, por ejemplo, esto de aquí. Esto es igual al arco seno del ángulo que estemos trabajando. La inversa del coseno, el coseno inverso, corresponde al arco coseno del ángulo. Y la inversa de la tangente corresponde al arco tangente del ángulo. Estas tres funciones, que son las inversas de las funciones trigonométricas principales, me devuelven el ángulo con el que estoy trabajando. Estas tres me sirven, me ayudan a encontrar con qué ángulo estoy trabajando. ¿De qué se diferencian de las funciones seno, coseno y tangente? El seno, el coseno y la tangente me devuelven valores. Me devuelven puntos en el círculo unitario. El arco seno, el arco coseno, el arco tangente me devuelve de qué ángulo surgió dicho segmento, dicho punto, dicho valor que estamos encontrando. Además de esto, es fácil equivocarse. Es fácil equivocarse cuando no se tiene, bueno, cuando no se está relacionado muy abiertamente con lo que son las funciones trigonométricas. Hay que recordar que el seno inverso de x no es igual a 1 sobre el seno de x. ¿Sí? Esto no es igual. Esto es la función inversa. A la izquierda es la inversa y a la derecha simplemente es otra función que ya estamos viendo cuál era, que era la cosecante. Y lo mismo con el coseno inverso, que no es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Y lo mismo con la tangente inversa, que esto no es igual a 1 sobre la tangente. ¿Sí?
De estos, ninguno es igual a 1 sobre cierta función. Tiene su propia función, tiene su propio dominio, tiene su propio recorrido, tiene su propio rango, tiene su propia interpretación. Me devuelven ángulos. Esto de aquí me devuelve valores. Esto me devuelve ángulos. ¿Sí? Y no me acuerdo cuál era la pregunta. Así, no son iguales. Estos de aquí, todas estas tres son funciones distintas que podíamos ver, tienen su propio dominio, tienen su propio recorrido, tienen su propia fórmula. Las funciones inversas no son iguales a la cosecante, ni a la secante, ni a la cotangente. Son funciones propias que describen un comportamiento que tiene su propia función, que tiene su propia interpretación, que tiene su propio dominio, recorrido y fórmula. ¿Sí? Estas de aquí son las inversas. Esto no se cumple y hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, volviendo al tema, en este caso ya lo podemos borrar un poquito. Acabamos de ver una de las razones trigonométricas de las cuales podemos explícitamente identificar algunas otras relaciones más, como son el coseno, el seno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Simplemente recordando el cómo están surgiendo. Simplemente los dividimos, ya sea para el coseno o ya sea para el seno. Y en esta parte también es importante resaltar que si yo divido en un lado para un número o un valor o alguna cosa, el siguiente al otro lado, la parte izquierda o la parte derecha, también tiene que ser dividida, multiplicada por el mismo valor o por la misma expresión. Para evitar llegar a tener errores en la resolución. ¿Sí? De esto se trata una ecuación, de equilibrar a los dos lados, sea sumando, sea restando, multiplicando, dividiendo alguna expresión. Muy bien, vamos a hacer algunas más de las identidades trigonométricas que yo considero importantes, como es la suma de ángulos. Tenemos una suma de ángulos que encontrábamos a alfa más beta. Y entonces no lo escribamos como alfa más beta, escribámoslo como x más y. Vamos a hacer la suma de ángulos en el coseno. Tenemos coseno de x más y es igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos, en este caso cambia, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Tenemos la suma, análogo podemos tener la resta. El coseno de x menos y. Créanme que esto pasa y en sus cursos lo van a saber. El coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. En este caso, cuando estamos sumando los ángulos, restamos después cuando lo expandimos más. Y cuando restamos, en el caso del coseno, sumamos cuando lo expandimos. ¿Sí? En este caso se cambia. ¿Qué pasa si yo tengo el coseno de 2x? En este caso podemos escribir cuando me da 2x, cuando sumo x más x. Y entonces aplicamos la definición de la suma. Coseno de x por el coseno de x menos el seno de x por el seno de x. Que esto es igual al coseno cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Ya tenemos otra identidad trigonométrica. Que me vendría bien el escribirlo directamente acá. Entonces tenemos el coseno del ángulo doble. Este 2x se define como ángulo doble. Podemos encontrar muchísimas relaciones simplemente sabiendo escribir el ángulo. 3 veces el ángulo, pues lo reemplazo aquí y me va a salir. Que sería severo que lo vayan repasando un poquito. Esto con el coseno. Vamos a ver la suma de ángulos con la función seno. ¿Cómo se escribe en español? Con la función seno. Tenemos
el seno de X más Y. En este caso, ¿qué vamos a tomar? Coseno del primero por el seno del segundo más el seno del segundo, ¿sí?, por el coseno del primero. En este caso no se cambian los signos, se siguen conservando. Y tenemos esta relación de acá. Aquí además es importante saber que el seno es una función es una función impar. ¿Qué quiere decir que sea una función impar? Que si yo evalúo el seno en menos x, esto me da igual a menos el seno de x. Esta es una propiedad de las funciones impares. De aquí podemos deducir que es igual el seno de x menos y. El aprenderse de memoria las identidades trigonométricas no es muy fructífero, sino saber de dónde están surgiendo. Por ejemplo, para mí las más importantes es la suma de cuadrados que vimos anteriormente, es la suma de la suma de ángulos en la función coseno y es la suma de ángulos en la función seno. Porque si yo no me acuerdo de esto, simplemente escribo el seno de x más menos y. Propiedades de signos. Y esto es igual. Como ya sea que es igual a suma, simplemente lo recurro. Me conviene el seno de x por el coseno de menos y. Más el seno de menos y, que es el seno del segundo, por el coseno del primero. Aquí se van cambiando. Seno del primero por el coseno del segundo más seno del segundo por el coseno del primero. Bien, esta que es igual es el seno de x. La función coseno es una función par. ¿Qué quiere decir que el coseno sea una función par? Que el coseno evaluado en menos x va a ser igual al coseno de x. Esta es una propiedad. Y lo vamos a utilizar aquí. Tenemos coseno de menos y. Ya que el coseno es par, podemos escribir como el coseno de y. En este caso, más seno de menos y. Decíamos que el seno era impar, entonces menos el seno de y por el coseno de x. Y esta que es igual, me da el seno de x por el coseno de y, más por menos da menos, el seno de y por el coseno de x. Y aquí, ¿qué podemos encontrar? Que en la resta de ángulos se conserva el signo y en la suma igual. Simplemente recordar que el seno de la suma o de la resta involucra el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Y como estamos trabajando en lo que son las funciones reales o de variable real y que me devuelve valores reales, podemos utilizar la conmutatividad en multiplicaciones, en sumas, y me va a seguir dando la misma respuesta. Preguntas, dudas o inquietudes acerca de cómo surge lo que es la resta de ángulos en la función seno. Esto es un poquito más de repaso. Así que vamos a introducir una más que yo considero importante y pasamos directamente a lo que son las igualdades. Ya, tenemos identificada la suma y la resta. Vamos a ver lo que es la suma de ángulos dobles. La suma de ángulos dobles. El seno del ángulo doble, de 2 veces x. Análogo al coseno anterior, podemos escribir esto como el seno de x más x. Y aplicar lo que era la propiedad de la suma. El seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo, que en este caso es x, por el coseno del primero, que también es x. Y entonces aquí ustedes se fijan que tenemos dos expresiones iguales, que es 1 seno coseno de x más 1 seno coseno de x, que esto es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Y ya está.
simplemente sabiéndonos la regla de la suma de ángulos en el seno y lo mismo con el coseno. No son difíciles estas cosas, solamente son trabajadas. Y el aprenderse esto, la memoria no funciona, a mí no me funciona. Mi memoria es más chiquita que la de un pollo y se me olvida todo. Pero simplemente saberse la suma, las relaciones y cómo funciona el seno y el coseno, ya lo demás viene análogo, todo solito. Muy bien. Tenemos muchísimas más. Ahorita hemos visto creo que 6 o 7 iguales, identidades trigonométricas, pero hay más. Y en esta clase no me alcanzo para darles todo como a mí me gustaría, pero es importante que repasen cuáles son las identidades trigonométricas fundamentales. Trigonométricas. En este caso, ya vemos la suma del ángulo, la resta de ángulos, el ángulo doble en el seno y en el coseno, pero hay más. Por ejemplo, hay el ángulo triple del seno, hay el coseno del ángulo triple, así como en el seno también hay la tangente del ángulo doble, y así como hay 3 veces el ángulo, hay la tangente del ángulo triple. Pero aquí no se acaba. Además de eso, hay lo que es la suma de ángulos, de ciertos ángulos, y hay muchísimas más. Es importante que repasen si pasan para cálculo. Sí, para cálculo y para varias materias que son fundamentales en matemática es importante. Así que estos lo pueden ir repasando. Como les digo, no es la cosa de aprenderse de memoria, que esto tranquilamente se deduce. El seno de 3x se puede escribir como el seno de 2x más x. ¿Y a qué era igual el seno de la suma? Pues eso ya saben. Coseno de 3x. Se puede escribir como el coseno de 3x más x. Y ya saben cuál es la suma en el coseno. La tangente. No me voy a poner a escribir esto porque no sé a qué es igual la suma de ángulos en la tangente. Y esa también es una identidad trigonométrica importante. Pero yo sé que se puede escribir como el seno del ángulo doble sobre el coseno del ángulo doble. Y esto yo sí sé a qué es igual. Y lo mismo la tangente de 3x, que cuando ya tengo estos dos, ya la tangente simplemente es escribirle como el seno del ángulo triple sobre el coseno del ángulo triple y la cosa cae solita. En el caso de la suma de ángulos, sí tienen razón, aquí era un 2, perdón, me descuadré. Por eso les digo que la memoria es malísima. En el caso de la suma de ángulos en la función tangente, nosotros podemos recordar que lo podemos escribir como el seno de la suma sobre el coseno de la suma. Y recordar cuáles eran estos y escribirlo. Intenten trabajar con esto, que como ya tienen unos 15 días más de vacaciones, este es un buen ejercicio. Muy bien, vamos a terminar aquí, a menos de que tengan alguna pregunta, duda o inquietud, o estamos todo bien. Bueno, tampoco todo bien, ¿no? Que estemos medio bien y que se haya entendido, estamos tranquilos. No voy a parar.